Aprovechando que sigo aquí en mi búnker, vamos a ver algunos verbos que nos provocan confusión. Lo vemos en los exámenes, en cualquier tipo de examen. La confusión es la siguiente. No te confundas, no te compliques la vida aprendiéndote las cuestiones lingüísticas, que si es un pronombre de objeto, que si es el objeto del verbo. No te preocupes, lo que te tienes que preocupar y ocupar es del uso, es de cómo se emplea, es de cómo digo, es de qué quiero decir. Bueno, vamos a ver dos, como son muy cortitos, en este mismo video vemos el problema entre el verbo tell y el verbo say, y además el verbo lend y el verbo borrow ha sido confuso. Entonces, y es muy sencillo, de tal manera que mira los ejemplos que yo pongo aquí. Hablando de tell, vamos a hablar de tell primero. Tell y say. Normalmente acuérdate que es decir contar, y say nada más es decir. Bueno, cada que sea contar, vas a usar tell, como de contar un cuento, pero sin embargo hay collocations. ¿Sabes cuáles son collocations? Aquellas palabras que van juntas siempre. Como por ejemplo, decir una mentira sería tell a lie. Por lo tanto, tell the truth, decir la verdad. Ese llevan tell. ¿Qué te queda? Aprenderte la columna de los que llevan tell y no necesariamente los que llevan say, pero ¿qué lleva tell? Tell me the truth, tell a lie, tell me a secret, y no es con say. Bueno, pero lo más importante y en tu examen te van a pedir que uses tell con un pronombre de objeto que es tell me, por ejemplo. Esto es dime, ¿no? Cuéntame, tell me, bla, bla, bla. Pero say, la característica de say es que te pide tú. I said to them. No, bueno, lleva tú, el say. Si vas a usar say es tú, pero normalmente es tell me. Otro ejemplo es pasado, de tell es told, ¿sí o no? Como digo, le dije a ella, le conté. I told her, or I told her, bla, bla, bla. O I said to her, bla, bla, bla. Aquí está la diferencia, mira. ¿No? Entonces, este verbo va directo con su pronombre de objeto. Y este no va intermedio a una preposición. Se llama preposicional, que lleva una preposición detrás o al frente, que dice I said to her. Le dije a ella, bla, bla, bla. Le dije a ella, bla, bla, bla. Bueno, ¿cuál fue la diferencia? El to. Entonces, la diferencia principal es el to. Pero revisa tus verbos, revisa la columna de say y de tell. Normalmente tell, como te acabo de decir, tell, lee la columna, las collocations que llevan tell. Pero, nuevamente, la diferencia es el to. ¿Ok? No digas tell to me o I told to her. No, este no lleva el to. Esa es la diferencia principal. Entonces, seguimos con lend comparado con borrow. Fíjate que es muy sencillo siempre y cuando te lo expliquen y te digan qué significa cada uno de los verbos. Que no te hagan, que no te jueguen a las adivinanzas. Es que leen es cuando un objeto es de aquí para allá. English, estás adivinando y qué me quiere decir. No, apréndete rápidamente que leen es el verbo prestar y el borrow es el verbo pedir prestado. Con eso, no more talking about. Ya no hay más que decir. Lend, prestar, borrow, pedir prestado. No es lo mismo prestar que pedir prestado. Ejemplos. Yo puedo hacer una pregunta y pedir prestado un libro. Can you lend me your book? ¿Se entiende? Can you lend me your book? ¿Puedes tú prestarme tu libro?
Ah, pero quiero usar borrow. Cambias los sujetos por objeto y dices, ahora, puedo yo. Acá arriba, acá decía can you. Ahora es can I. Can I borrow your book? ¿Te das cuenta que sigue siendo your book? El objeto es el mismo. Sin embargo, ¿por qué cambió esto? Porque este es prestar y es pedir prestado. Y aquí dice, puedo yo prestar. Dice, puedes tú prestarme. Y acá dice, puedo yo pedir prestado tu libro. Con eso tienes la solución. Puedes prestarme, puedo yo pedir prestado tu libro. Y esas en preguntas, pero pues, realmente en preguntas, en oraciones negativas, afirmativas, en la que tú quieras, simplemente no se te olvide que es prestar y pedir prestado, nada más. Pasado de prestar, he lent me his book. He lent me his book. Él me prestó su libro. ¿Cómo lo digo? Exactamente lo mismo. Como digo el mismo mensaje con borrow. Cambio los objetos por sujetos y digo, I borrowed his book. Yo pedí prestado su libro. ¿Te das cuenta? Es muy sencillo. Él me prestó su libro, yo pedí prestado su libro, que es exactamente lo mismo. Él me prestó, yo pedí prestado. Bueno, ese es lend y borrow. Nuevamente, lend, prestar, borrow, pedir prestado. Nada más. No significa otra cosa. Entonces, que no te confundas. En ocasiones las instrucciones English, pues en lo que verificas, en lo que ves cómo está la situación, ya pasó tiempo. Entonces, rápidamente, una vez que lo sabes, sabes su significado, empléalos, haz ejercicios y con eso tienes. En un examen, que no te confundan esos dos. En los exámenes que hacemos, normalmente me doy cuenta que es una confusión y a veces hasta grave porque es un contrasentido. En traducción se le llama un contrasentido. Entonces, nos vemos en la próxima gramática. Saludos a nuestros compañeritos oficiales militares de otros países. Saludos.